Jueces capítulo 13. Vamos a leer el versículo número 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Quién es su rostro? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, damos gracias por este momento que nos has dado de estar reunidos una vez más para estudiar tu palabra, Señor. A través de los himnos también recordar aspectos de la inmensa obra de tu Hijo en la cruz. Te ruego, Dios, que en esta hora, Señor, al llegar el tiempo de la predicación, tu Espíritu Santo tome las verdades eternas de tu palabra y las aplique en nuestro corazón. Gracias damos por este momento, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tiempo relatado en el libro de los Jueces nos muestra una terrible decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Ustedes saben que se repiten las frases de que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es una frase clave para poder comprender el libro. Aparece, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 6. Escuche lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No solo allí en el capítulo 17, sino también al finalizar el libro, vuelve y hace como una especie de resumen y menciona en el versículo 25 del capítulo 21. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto nos muestra la terrible decadencia de la nación de Israel. Idolatría, cada uno era llevado por su propia prudencia. Lo que bien le parecía que estaba, eso hacía. No había un liderazgo espiritual, no había un rey que los rigiera, les marcara el camino a seguir. Y por eso cada uno, según su propia prudencia, hacía lo que bien le parecía. Tiempos terribles los del día de los jueces. También se repite una y otra vez la frase: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante Jehová. Basta mirar, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12, ¿cómo dice la Biblia allí? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase también es continua en el libro de Jueces. Capítulo 6, versículo 1, mire, vuelve y repite cómo la nación de Israel una y otra vez dejaban la relación con Dios, se entregaban a la idolatría, hacían lo malo ante Él. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Todo el libro gira en torno a esa problemática, ¿no? El pueblo de Israel se entrega a hacer lo malo, Dios permite la opresión de sus enemigos, Madián, los filisteos, los moabitas, y cuando el pueblo ya está en esa terrible opresión, siempre se acuerda de clamar a Dios. Dios levanta jueces para libertarles de aquella opresión. Por eso el nombre del libro, ¿no? Los jueces. Pero al llegar al capítulo 13, versículo 12, no ha cambiado la historia. Lo mismo sucede en aquel tiempo. Por aquel tiempo la opresión que experimenta el pueblo de Israel es de parte de los filisteos. Los filisteos han oprimido al pueblo y Dios decide levantar a un niño. Este niño sería nada más nada menos que Sansón, quizá el juez más conocido. Tal vez por su fortaleza física, por lo extraordinario de su condición. Es aquel juez que el Señor decide levantar, pero antes de que naciese ese niño, Dios le da instrucciones claras a Manoah y su mujer. Manoah, el padre de Sansón. No nos dice la Biblia cómo se llamaba la mamá de Sansón. Sin embargo, en el versículo 12 dice de esta manera: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo es la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Mire que una vez Manoah y su mujer entendieron la gran tarea que tenían, oran a Dios, el ángel de Jehová se presenta a ellos, y cuando tienen esta responsabilidad, asumen lo que sería esto, que de aquella mujer, de aquella esposa de Manoah, nacería Sansón. La pregunta de Manoah es: ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño? Si este niño va a ser el nazareo, el que Dios va a utilizar para libertarnos de la opresión de los filisteos, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Y añade algo: ¿y qué debemos hacer con él? Cada padre y cada madre debería entender lo que Manoah y su mujer comprendieron. ¿Y sabe qué fue? Que ellos estarían levantando siervos de Dios. Mira, se les presenta el ángel y primero a la mujer, no está allí su esposo Manoah, y le dice: mira, nacerá un niño, tú eres estéril, pero él nacerá y será un nazareo a Dios. Y después ella le comunica a su esposo, y cuando le comunica a su esposo, él vuelve y ora, dice: Señor, aquel varón que se presentó, que vuelva a mí. Se presenta otra vez el ángel de Jehová, y Manoah toma la vocería y dice: cuando esto que tú dijiste se cumpla, estas palabras tuyas textuales que le dijiste a la mujer, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Y añade:
¿Y qué debemos hacer con él? Ojalá cada padre entendiera que debería levantar siervos para Dios. Esto fue lo que le dijo el ángel de Jehová a Manoa y su mujer. Ustedes levantarán a aquel juez llamado Sansón, aquel nazareo desde el vientre. Debe la mujer abstenerse algunas cosas y él será aquel que Dios utilizará para libertarlos de la opresión de los filisteos. El grave problema hoy en día de la crianza de los hijos es que muchos no se han concientizado de qué es eso. Creen que simplemente levantarlos, nutrirlos, que crezcan, que vayan a un colegio, quizá a una universidad, darle algunos valores, enseñar algunos versículos y ya es todo. Pero cada padre debía entender lo de Manoa y su mujer. Ellos comprendieron que esa tarea que les había sido asignada no era otra que la de levantar un siervo de Dios. Hoy deseo predicarles ya lo que he titulado ¿Cómo levantar siervos para Dios? Hay varias cosas que hicieron Manoa y su mujer que nos enseñan cómo debería ser, cuál debería ser el procedimiento a seguir. Cada padre, cada madre quizás se pregunte, ¿cómo puedo yo levantar de este niño que Dios ha delegado bajo mi autoridad? ¿Cómo puedo levantar de él un siervo de Dios? Una mujer temerosa de Dios. Hay varias cosas que están aquí en este pasaje. Miremos el versículo 12 del capítulo 13 de Jueces. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Lo primero que entra a decir Manoa, y que debería tener cada padre en cuenta si desea levantar un hombre, una mujer de Dios, es lo que dice Manoa. Y es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer este niño? Mire, ¿cuál debe ser la manera de vivir? ¿Cómo debe vivir este niño? Eso se puede resumir en una frase. Enseñarles la manera de vivir. ¿Vieron que Manoa dice eso? Ahora comprendemos que esto se va a cumplir por cuanto era el ángel de Jehová. Tus palabras serán reales, verdaderas. Tengo una pregunta. ¿Cómo debe ser la manera de vivir de este niño? No solo lo pregunta para saber, quizá para satisfacer su curiosidad, sino porque él comprendía que debía haber una manera en la cual ellos, Manoa y su esposa, deberían criar, instruir a ese niño. Lo primero que atravesó por la mente de Manoa es, ¿cómo debe vivir este niño? ¿Esto para qué? Para enseñarle a este niño la manera en que debe vivir. Imposible que un padre o una madre levante un hombre de Dios a no ser que le enseñe cómo debe ser la manera en que debe vivir, cómo debe comportarse, ¿no? Cuando entendieron esto Manoa y su mujer, al saber que este niño sería un instrumento en las manos de Dios, su pregunta es, bueno, sé que es un siervo de Dios, tú lo vas a usar para libertarnos de la esclavitud de los filisteos, pero ¿cómo debe ser entonces la manera en que vive el niño? Dicha pregunta cobra sentido ante la gran responsabilidad que tenían ellos, ¿no? ¿Se ha preguntado usted que pretende levantar un hombre o una mujer de Dios, cómo tiene que levantarle? ¿Cómo tiene que criarle? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Le ha preguntado seriamente a Dios mediante su palabra en oración, Señor, ¿cómo debe ser la manera de vivir de este niño o de esta niña? Algunos no. Algunos creen que levantar un hombre o una mujer de Dios es algo fortuito, algo así del azar. No, comienza con el entender esa gran responsabilidad. Saber que no es algo así que se puede dejar producto del azar. No puede ser como un experimento, a ver qué resulta. Tiene que asumirse con responsabilidad. Y lo mejor es ir a la presencia del Señor, porque Manoa le está diciendo al ángel de Jehová, ¿cómo debe vivir el niño? ¿Ha orado usted de esa manera quizá? Dicha pregunta cobra sentido a la luz de lo que dice el versículo 5 del capítulo 13 de Jueces. Miremos lo que dice allí. Pues he aquí que concebirás y harás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tremendo, ¿no? Cuando entendieron eso, dieron, si es así, ¿cómo enseñarle a este niño que viva? Muchos padres fracasan en eso. Porque creen que si pretenden levantar un hijo o una hija de Dios, debe vivir de cualquier manera. Si Sansón era un nazareo, si iba a ser un juez, tenía que tener una crianza especial, ¿no es cierto? Si usted desea un joven, una señorita que tema a Dios, le aseguro que no puede ser la crianza igual como todos. No puede ser lo que hace el mundo, ¿no? Quizá darle ropa, quizá alimentarlos bien, tal vez llevarlos al colegio, o quizá de pronto a lo mejor enseñarles uno que otro versículo. Esto lo sabían ellos como judíos, ¿no? Desde Deuteronomio lo mencionaba, ¿no? Debía repetirle la ley, ellos lo sabían como judíos. Pero cuando fueron confrontados con la realidad de que él sería el que libertaría, Dios a través de Sansón como juez, los sacaría de la opresión de los filisteos, Manoa dice, debe haber algo más. No es solo de pronto estar en la casa y enseñarle uno que otro versículo, como ya lo tenían ellos estipulados en la ley, ¿no? No de pronto recordar leyendo del camino, al acostarse, al levantarse, como dice Deuteronomio 6. Debe haber algo más.
Y la pregunta de Manoah es, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Eso marca una gran diferencia, ¿no? Una gran preocupación vemos en las palabras de Manoah, que debería estar en cada padre que pretende levantar un hombre y una mujer de Dios. ¿Ha orado usted de esa manera? Señor, yo quisiera que este hijo o esta hija tuvieran realmente una relación contigo, fueran salvos, te conocieran, incluso te sirvieran. Pero le ha preguntado hasta el Señor, ¿cómo entonces debo levantarles? ¿Cómo debe ser la manera de vivir? Versículo 8 del capítulo 13. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Vieron? Señor, vuelve a enviarlo para que Él nos enseñe cuál debe ser, qué debemos hacer con este niño que ha de nacer. Qué preocupación, ¿no? De principio a fin, Manoah y su mujer están orando a Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? No puedo criarlo de cualquier manera. No puedo seguir el patrón que para ese momento, de acuerdo al contexto de Jueces, era malo. Quizá ahí donde vivían cercana, allí sus vecinos, sus conocidos, habían criado a sus hijos de cualquier manera. Pero cuando Manoah entiende esto, ora a Dios y le pide que debe ser él enseñado acerca de qué deben hacer con ese niño que ha de nacer. ¿Cómo levantar entonces un siervo de Dios? Debe enseñarle la manera de vivir. Si usted no lo hace, quizá lo hará el mundo. El mundo le enseñará su forma de manera de vivir. Tal vez le enseñará la manera de comportarse, la manera de hablar. Pero aquel que sabe la tarea que tiene, debe hacerlo seriamente delante de Dios en oración y decirle, Señor, ¿cómo tiene que ser la manera de vivir de este niño? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debería yo criarlo, levantarlo? Enseñar a su hijo la manera de vivir sería lo que implicaba. El primer paso, tal y como lo dice el versículo 5, mire, del capítulo 13. Pues he aquí que concebirás y harás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué implicaba esto de la manera de vivir? ¿Vieron que en el versículo 5 menciona la apariencia? Si va a ser un nazareo, la instrucción es clara, ¿no? Navaja no pasaría sobre su cabeza, o sea, la apariencia. ¿Se ha preguntado usted como padre cuál debe ser la apariencia de un siervo de Dios que usted pretende levantar? ¿Cómo debe lucir? ¿O cómo debe ser la apariencia de una niña que teme a Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O tal vez usted cree que no, que esto de criar hijos en el temor de Dios y levantarlos como siervos, siervas de Dios, quizá las modas, ¿no? No, pues yo quiero criar un hijo que sea moderno. Y lo pongo de esta manera, lo he visto así porque es lo que el mundo dice de lo moderno, ¿no? Esta manera de vivir que dice Manoah cómo debe ser, implicaba su apariencia, cómo debe lucir. Y el ángel de Jehová le dijo, pues sí, como va a ser aquel nazareo, navaja no pasará por su cabeza. De ahí parte levantar hombres y mujeres de Dios, ¿no? ¿Cómo deben ser? Recordemos ese llamado del voto nazareo, ¿no? De número 6, del 1 al 21. Era una pauta clara que debía no pasar navaja sobre la cabeza, fuese de un hombre o una mujer, durante todo el tiempo de ese voto de consagración. Y ahora que Manoah entiende eso, cuando comienza a crecer el niño, quizá le preguntaría al niño, bueno, ¿y por qué yo tengo esta apariencia? ¿Cuál cree que sería la respuesta de Manoah? Porque resulta que tú eres un nazareo de Dios. Y le contó a lo mejor la historia. El ángel de Jehová vino, se nos presentó a tu mamá y a mí, y nos dijo esto, y nos habló de que serías nazareo, y por eso tú tienes esta apariencia. ¿Le ha enseñado a usted a su hijo por qué debe hablar como debe hablar? ¿O por qué debe vestir como debe vestir? ¿O por qué debe comportarse como debe comportarse? ¿O por qué debe ser lo que es? Eso implica enseñarle la manera de vivir. Pero muchas veces los padres fallan en eso, ¿no? No le explican al hijo. ¿Y por qué yo, papá, y por qué yo me pongo esta ropa así formal el domingo y entre semana no? ¿Se lo ha explicado usted? ¿Y por qué yo no debo hacer esto y aquello en la iglesia? ¿O por qué yo debo comportarme de esta manera? ¿O por qué debo leer la Biblia? ¿Se lo ha dicho usted? ¿Se lo ha explicado? Eso implica enseñarle la manera de vivir. No solo en cuanto a la apariencia. Mire lo que dice el capítulo 14, versículos 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Enseñarle la manera de vivir implicaba la apariencia, incluso con quién debería casarse, ¿no es cierto? Cuando ve a Sansón la filistea le dice, no, mira Sansón, tú no puedes hacer esto porque tú eres un nazareo y debes buscarte una dentro de aquí de nuestro pueblo. ¿Por qué tomar una mujer de los filisteos incircuncisos? Eso es enseñarle la manera de vivir.
A un niño. Al niño que usted pretende que futuramente será un siervo de Dios. A la niña que usted pretende que un día será una mujer temerosa de Dios. Eso implica. Pero ¿cuál es su reacción cuando llega a sus oídos el cuento de que su niño tiene novia en el jardín? ¿Cuál es su reacción? Ay, le parece gracioso a algunos. Ay, mire, salió igual al papá de coqueto, dicen algunas. Eso es vergonzoso. En el jardín ya es que de novios y el papá es patrocinador de eso muchas veces. Enseñarle la manera de vivir implicaría el tiempo propicio para casarse, la persona propicia para casarse y en la voluntad de Dios, dentro de todo lo que implica Dios. Pero muchos pretenden dejar que su hijo sea un siervo de Dios, entregarlo a las relaciones con inconversos o inconversas en el mundo. Y a algunos les causa gracia eso, ¿no? Por ahí mi hijo le está escribiendo unas cartas a una niña en el colegio. ¿Le da risa a usted eso? ¿No le preocupa? Y por ahí le llevó y no, y la otra es el día de la mujer, le llevó una rosita y un chocolate. Y el papá antes patrocina eso. Mira, mi hijo, llévaselo. ¡Qué vergüenza! Quien hace eso no ha entendido lo que es levantar un siervo de Dios. Cuando Sansón vino con esas cosas medio raras, es que yo he visto una filistea por allí. Yo he visto allí en tierra de Tiná una mujer. Lo primero que le dijeron, ¿y por qué? No está bien lo que hace Sansón. ¿No hay mujeres aquí entre nuestro pueblo? Para que usted vaya y tome las incircuncidas, es decir, las que no tienen temor de Dios, las que no están bajo el pacto de Dios. Manoa y su mujer le enseñaban la manera de vivir. Aquellos padres que deseen levantar hijos temerosos de Dios o hijas para el servicio de Dios no pueden ignorar estas cosas importantes. Desatender cómo debe parecer su hijo, cómo debe hablar, cómo debe comportarse, las amistades que debe tener. ¿Usted desea un siervo de Dios? ¿Sabe las amistades de ellos? ¿O lo deja así porque sí? Bueno, ella tiene amiguitos, ¿cuáles son? Casi siempre son las malas amistades, ¿no? En los colegios. ¿Y usted pretende levantar así un siervo de Dios? ¿Así déjalo porque sí? Es sorprendente pensar que todo esto lo dijo el ángel de Jehová, que era Jesucristo antes de humanarse. Y no vemos negligencia y mediocridad en Manoa y su mujer, porque como dijeron, pues como Dios dijo, pues ya como lo dijo, pues dejemos saber. No, tomaron medidas. Ese es el error fatal de muchos padres. Ah, bueno, pues yo ya le he dicho, pero usted no toma medidas. Pues al fin y al cabo, Dios sabrá qué hace conmigo. ¿Dios sabrá qué hace con su hijo? Qué vergüenza pensar en esa realidad. Muchos padres creen que esto de levantar siervo de Dios es así nomás. Quizá porque Dios lo promete, cree, Señor Jesucristo será salvo, y eso sí se lo sabe, ¿no? Tú y tu casa, yo creo que mis hijos, y usted no hace nada. Ni le enseña la manera de vivir, ni le corrige, ni le advierte, ni le amonesta, y usted cree que eso así es porque sí. No. ¿Qué más vemos en la vida de Manoa y su mujer? Jueces capítulo 13, versículo 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, porque iban a ser así, ¿cómo es la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? No solo había que darle instrucción al niño, tienes que vivir así. Debes parecer así porque tú eres nazareo. No debes juntarte con las filisteas, con las de Timnat, sino también ahora viene la otra pauta. Y lo que dice al final del versículo 12 cuando menciona, ¿qué debemos hacer con él? O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo prepararlo para el servicio de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? No solo hay que tomarlo, enseñarle cómo debe vivir, sino ahora también nosotros, dice Manoa, ¿qué debemos hacer con él? Tremendo, ¿no? Esto implicaría entonces prepararlo para el servicio a Dios. Manoa lo sabe muy bien. No solo indagó de cómo tenían que decirle al niño, tienes que vivir de esta manera, tienes que parecer de esta forma, sino también preguntó, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? ¿Se ha preguntado usted eso? En ese proceso de levantar a este niño como un siervo de Dios, ¿qué debemos hacer? Porque es muy fácil dar instrucciones, ¿no? Tienes que hacer esto, poner normas, prohibiciones, pero ¿qué debe hacer usted? ¿Se ha preguntado? ¿Qué debe hacer en ese proceso? Porque es fácil llenar la casa de un poco de reglas, normas, prohibiciones. No haga, no diga, no esto. ¿Pero usted qué? ¿Qué debe hacer en el proceso? Y Manoa dice, ¿qué debemos hacer con él? Ya no solo cómo tiene que vivir el niño, sino ahora nosotros, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Involucrarse en esto. Y eso se incluye en la palabra, miren el versículo, debemos. ¿Vieron eso? Esto no solo era instruirlo a él, sino lo menciona en la palabra debemos. O sea, ¿qué tiene que hacer su madre y yo? Miren que dice, debemos hacer con él. Instruirle de una manera eficiente sería el resultado de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué debemos hacer, Manoa? ¿Quieres saber? En primer lugar, buscar la guianza de Dios como padres. Y esto implica la oración. ¿No fue lo primero que hicieron? Cuando viene la mujer y le dice, mira, se me ha presentado un varón por allí, me dijo que nacería un niño y que debía cuidarme del fruto de la vid, que no debía pasar nada sobre su cabeza. Manoa dice, Señor, te ruego que vuelvas a enviarlo. No para satisfacer la curiosidad, sino nota las palabras de él para que nos enseñe. La mejor manera de ser enseñados como padres es a través de la oración. Es allí donde el Señor iba a enseñar
enseñarles a Manoa y a su mujer cómo tenían que hacerlo. Ahí está la respuesta del qué debemos hacer con él. A través de la oración, por medio de la oración. Pero sigue diciendo en el versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Oración, pero también no era simplemente oremos y esperemos, como dicen algunos. No, que venga y nos enseñe, o sea, que nos diga. Eso implica la palabra de Dios. Hay momentos en los cuales deberá orar y hay momentos en los cuales deberá ir ese padre a la palabra de Dios. Pero hay algunos desequilibrados en ese punto, ¿no? Cero oración y buscando por ahí un versículo a ver dónde, ¿cierto? O viceversa, ¿no? Solo Biblia y nada de oración. Debe ir un complemento y esto lo hizo Manoa. Oraron, pero también no solo que venga, sino también que nos diga la palabra de Dios. Pero luego miren lo que es el versículo 13 y 14. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿Cómo más? Siendo ejemplo, ¿no? No solo esto es del niño, sino la madre también deberá obedecer todo lo que yo dije, le dice el ángel de Jehová. ¿Cómo se puede llamar eso? Siendo ejemplo. No hay nada más malo y que cause más rebeldía y daño en el corazón de un niño que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Y eso es lo que se ve en los hogares muchas veces cristianos hoy en día. Un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Eso genera una incertidumbre, una incoherencia, pero el consejo es bueno, pero la actitud es mala. Me aconseja bueno, pero yo miro otra cosa. Y eso ha generado mucha rebeldía incluso en algunos adolescentes. Porque los padres son buenos para dar buenos consejos. Son buenos consejeros, pero a la hora de dar el ejemplo, fallan. Y le dice el ángel de Jehová, la mujer se guardará de todo lo que yo le dije. O sea, debe ser también ejemplo. No solo Sansón no debes pasar navaja por tu cabeza. No solo Sansón no debe juntarte con las filisteas. No solo Sansón, cuidado con el cuerpo de algún muerto. No te contamines. Guárdate del fruto de la vid, porque todo eso implica el voto. Sino yo también, como madre. Nosotros también como padres. No solo es, tú debes orar. ¿Ora usted? No solo no seas grosero, ¿es usted grosero? No solo ve a la iglesia, ¿viene usted a la iglesia? No solo lee la Biblia, ¿la lee usted? Hay muchos padres así, que creen que esto de criar hijos en el temor de Dios, levantar siervo de Dios, es simplemente cosa de buenos consejos, acompañados de malos ejemplos. El ejemplo de Manoa y su mujer marcaría la pauta. Versículo 19. Mire lo que implicaría también. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Qué más implicaba esto? Algo que la mayoría no considera y que sí es útil y que está mencionado aquí y que debería hacerse. ¿Sabe qué hicieron Manoa y su mujer? Invirtieron. Invirtieron en esto. Esto de levantar siervo de Dios implica invertir en su hijo. Invertir en las cosas espirituales de él, ¿no? ¿Tiene Biblia su hijo? Lee la Biblia. ¿Cuál si no hay? Hijo, debe saber qué lee la Biblia. ¿Y tiene Biblia su hijo? O si más usted quiere que su hijo lea la Biblia, ¿pero cuál? Esto implicaba que Manoa y su mujer debían invertir en dicha labor. Le están levantando un Sansón, ¿no? Ahora toma, dice el versículo, que trae un sacrificio y lo presenta. Un cabrito, una ofrenda y lo ofrece sobre la peña. Eso le implicó invertir. Pero hay muchos padres que no quieren invertir en sus hijos. Eso implicará dinero, sacrificio, tiempo, ejemplo, esfuerzo. ¿Está usted dispuesto a invertir? Muchos no. Y lo mejor es dejarlo al azar. Invirtieron en él, ¿no es cierto? Al punto que menciona el cabrito. Muchos quieren levantar siervos de Dios sin que les cueste nada. De gratis, dicen algunos. Y quizá vayan a decir, de gracia recibiste, da de gracia. Eso implica esfuerzo, tiempo. ¿Está invirtiendo usted en la vida espiritual de sus hijos? Tan sencillo como lo que pregunté hace un momento. ¿Tiene Biblia o ni tiene Biblia su hijo? ¿Tiene cuaderno de apuntes para venir aquí a la escuela dominical? Cuando llega a casa revisa qué le enseñaron a su hijo en la escuela dominical, mira si quizá dejaron una tarea, porque a veces dejan tarea a los maestros, la hace con él, eso implica esfuerzo, tiempo. Señor, que este hijo sea un siervo de Dios, no, hay que hacer algo. Manoa y su mujer oraron, pero también hicieron. Petición de oración, sí, Señor, que este hijo mío se convierta, ¿Y qué está haciendo usted? La iglesia va a orar por su hijo, le va a ayudar, le va a acompañar, pero la responsabilidad recae sobre usted. Usted debe invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio, dinero en su hijo para levantarle como un siervo de Dios. No creamos que simplemente es cuestiones de oraciones, porque a veces tomamos la oración como pretexto para decir, ya cumplí. No, ahí comienza. La oración es el comienzo y a eso hay que sumarle otras cosas. Manoa y su mujer invirtieron. ¿Qué está invirtiendo usted en sus hijos para el desarrollo espiritual, no? Porque algunos invierten en otras cosas, ¿no? El mejor televisor, ¿cierto? La mejor ropa, las mejores zapatillas. Eso es invertir, pero ¿para qué? ¿Eso invierte para qué? No, la Biblia de 10,000, ¿cierto? Las zapatillas de 200,000. Mire cómo es desequilibrado eso.
Manoa y su mujer invirtieron. Preparar hijos para que sean siervos de Dios no puede ser algo así al azar. De principio a fin vemos en la vida de Manoa, junto con su mujer, una preocupación. Sí sería un gran privilegio porque tener un juez, imagínese, alguien que sería el instrumento de Dios para libertarlos de esa terrible opresión de los filisteos. Qué gran ejemplo, qué gran privilegio, ¿cierto? Pero cuando entendieron eso, Manoa y su mujer, esto no puede ser de cualquier manera. Si yo estoy preparando un siervo de Dios, no puede ser de cualquier manera. No puede ser del común, no puedo utilizar métodos ordinarios, normales. Si usted desea levantar un siervo de Dios, no puede utilizar métodos normales y pretender que salga bien. Necesita mirar los métodos. El preparar hijos para Dios deben ser por métodos de acuerdo a Dios. Y eso implicará muchas cosas. Pero a veces no se hace de esa manera. Eso implicará dedicación, implicará esfuerzo de su parte, oración, buscar, consultar a Dios. Pero muchas veces no se hace de esa manera. Y el resultado es exactamente lo que algunos tienen. Voy a decir algo que no va a sonar muy cordial, pero hay que decirlo. Créame que la calidad o el hijo que usted tiene es el resultado de lo que usted ha hecho. Ese es su hijo. El hijo o la hija que tiene en la actualidad no es otro que el resultado de su trabajo que ha hecho, bueno o malo. No es de otra manera. Dios ha dado una autoridad especial a los padres y entonces autoridad está la influencia. Y cuando no hay autoridad, no hay influencia. Y cuando usted no está sometido a la autoridad de Dios, no tiene influencia para su hijo. Esa es la razón por qué parece que tiene más influencia el mundo que usted como padre. Porque quizá tenga más autoridad que usted. ¿Cuánto daño está haciendo el pasar por encima de los principios de la palabra de Dios? De no tener en cuenta de que el cristiano debería levantar hijos totalmente diferentes, ¿no? Debería verse. Pero no, porque creen que es a la manera del mundo. Cada padre en este día debe preguntarse, ¿estoy consciente de esa responsabilidad que tengo? Manoa lo entendió, ¿no? Manoa no fue a hacer una fiesta y dijo, ¡ay, qué bueno van a hacer! No, sino dijo, y ahora se pone esto serio. Vamos a orar, le dijo a la esposa, vamos a buscar la guianza de Dios, vamos a preguntar qué hay que hacer con el niño, qué tenemos que hacer nosotros. Mire, diligencia. ¿Entiende usted esta responsabilidad y privilegio? ¿Lo entiende usted, madre? ¿Lo entiende usted como padre? La respuesta se verá en aquello que usted está haciendo o lo que no está haciendo para criar y levantar siervos de Dios. Es tiempo de meditar, cada padre, cada madre. ¿Qué tipo de hijo pretende levantar usted? Ojalá tuviera así esa preocupación de Manoa, su mujer. También la mujer tuvo un gran papel, fue apoyo para su esposo. Muchas no lo son. Es más, se convierten en un estorbo, un impedimento. ¿Por qué no orar al Señor? Ese es el primer paso. Señor, la verdad es que entiendo que esto es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Enséñanos como padres cómo debe ser la manera de vivir de este niño, esta niña que yo pretendo levantar en tus caminos. Pero también, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi papel en el proceso? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, agradecemos por este momento de tu palabra. Ayuda, Señor, a cada padre, a cada madre, que no salga de este lugar, Señor, sin entender la gran responsabilidad que tienen delante de ti. Ayúdales con tu gracia, con la guía tuya, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, a levantar hombres temerosos de ti. Mujeres, Señor, con integridad, puedan ser hijos, Señor, que realmente te honren a ti. Vivan para ti. Ayúdales, Señor, y permite que a través de este mensaje puedan corregir aquellas falencias que hay. Puedan buscar tu guianza. También obra, Señor, en cada corazón de los jóvenes, adolescentes y niños. Coloca docilidad en ellos para que puedan ser instruidos de la mejor manera. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.